Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Día, Buena. Buen día, Artemio, ¿cómo te va? Buen Gracias día. por venir. Digo, y gracias, Ari. Pues, estás todo el día acá, pero igual no estás conmigo. Vengo. Quería empezar por el tema del envío a juicio oral otra vez a Cristina en dos causas. No solo por el hecho de Cristina, sino por lo que va pasando en la democracia. ¿Cómo es esa olla que va calentando el agua con no sé si es un sapo o una rana y no se da cuenta, ¿no? Hasta que hierve y ya fue. A mí me da la impresión de que eso está pasando con la democracia argentina, de que no somos conscientes de que queda muy poquito de democracia. ¿Por qué creo que queda muy poquito? Porque no veo quién la defienda. Es decir, el memorándum con Irán, que va a ir a juicio oral, increíblemente, fue aprobado por el Congreso. Es decir, hay cientos de legisladores, cientos, no sé, ponerle 100 diputados, lo tiene que votar 129, así que no sé, 150, no sé, más 30, 40 senadores, que votaron eso y que no están saliendo a decir, ¿qué están haciendo? Esto es una ley del Congreso. ¿Cómo va a ir a juicio oral? ¿Cómo van a condenar a la presidenta por eso? Hay cientos, miles de periodistas en este país que deberían estar diciendo ¿cómo vamos a mandar a juicio oral a la vicepresidenta de este país, a la expresidenta de este país, por algo aprobado por el Congreso? Lo que quiero decir es que nos estamos quedando sin defensas. Y la democracia, si no es defendida, se pierde. Se pierde, porque hay una tendencia de los poderes fácticos a gobernar ellos. Entonces, estamos perdiendo la democracia. Muchos se creen que es un problema de Cristina. No es un problema de Cristina. Perder la democracia es un problema de todos. Hoy la gente se cree que es muy piola porque es antipolítico. Si no manda la política, si no manda el Estado, manda el mercado. Es decir, manda a un tipo que vos no elegiste y que está defendiendo sus intereses. Cuando a vos te parece, ese político piensa nada más que en él. Bueno, no sé, algunos sí, otros no. Los empresarios todos piensan en él. Y es lógico, es un empresario. Lo otro, la causa Otesur. Yo, cuando empezó todo esto, me acuerdo que le pedí al abogado de Cristina que quería saber de qué se trataba, quería ver los papeles. Es un hotel, o sea, lo que contó la prensa, siempre primero denuncia la prensa, después aparecen los jueces y hacen lo que dice la prensa, y después el periodista vuelve a escribir y dice, el juez dijo. Ellos dicen, no, era para lavar guita porque en realidad alquilaban habitaciones que después no usaban. Eso es mentira. Lo que hay es un contrato de alquiler de un edificio para que tenga como destino tener un hotel. Es decir, lo que pagaba Lázaro Báez era una guita por mes por un edificio. Que en ese momento era lo que valía en el mercado. Y después él, como cualquier tipo que tiene un hotel, a veces tenía algunas habitaciones que estaban desocupadas. Ahora, cuando vos tomás de todas maneras el monto total del contrato, es el 0,15% de la obra pública que hizo Lázaro Báez. ¿Vos conocés alguna coima que sea del 0,15%? No tiene ningún sentido, no cierra por ningún lado. No. Ahora, vos ves cientos, miles de periodistas mintiendo sobre este tema. Ves jueces, fiscales mintiendo sobre este tema. Ves diputados, senadores, dirigentes de toda la Haya mintiendo sobre ese tema. Es decir, entre todos van rompiendo la democracia. Tenemos dos candidatos que son muy peligrosos para la democracia, que son Bullrich y Milei. Y las condiciones están dadas para perderla totalmente la democracia porque no hay quien la defienda. Porque pasan cosas como estas y no hay quien la defienda. Pero bueno, el que tiene mejor los datos de esto es Ari. No, te sumo a esto que siempre hablamos. Se pierde la democracia y dentro de la democracia se pierde la posibilidad de la igualdad. Porque para ponerle un poco de contexto a lo que sucedió ayer, esto arrancó hace 10 años, no sucedió ayer. 2013 fue un año muy importante en la Argentina porque se firma el memorándum de entendimiento con Irán, empiezan la persecución judicial a Cristina con esa causa y la ruta del dinero K, que fue la primera, pero fue más importante para mí en términos de que fue en esos años en que Cristina logró que el reparto de la riqueza fuera 50-50 trabajo-capital. Y yo creo que ese es el origen del lawfare.
cuando el segundo gobierno de Cristina, tan poco que tiene tan mala prensa, pero que fue cuando se logró ese 50 y 50, aparece eso, ahí empieza el proceso de persecución judicial de un proyecto político que tenía una mirada económica de igualdad. Yo siempre digo, el lawfare es un tema económico, no es un tema judicial. Si lo miramos con el Código Penal no lo vamos a entender. ¿Y por qué digo, trayéndolo a hoy? Hoy tendríamos que estar hablando de quitarle privilegios económicos a los jueces, a los directivos de las empresas y a los que tienen campos que no pagan impuestos. Claro. Y en vez de hablar de eso, se va a tapar esa discusión de vuelta con el armado de causas judiciales que ya estaban absolutamente cerradas. Por eso insisto en mirarlo como un tema económico. Ahora, yendo puntualmente a los casos, como vos decías, son dos, el memorándum y OTESUR. Memorándum es el más escandaloso porque ya se cerró 7 veces. O sea, hubo 7 instancias judiciales. La primera fue la jueza Servini de Cubría, que cuando Nisman presenta su denuncia en medio de la feria judicial, dice, acá no hay nada, o sea, no puedo abrir la feria para esto que me trajiste, que es un mamarracho. Después Nisman aparece muerto, y ahí Comodoro Pi dice, bueno, ahí sí abrimos esto, y lo empezamos a ver. Ahora, esto se cerró en primera instancia la primera vez. Fue a la Cámara Federal. La Cámara Federal dijo, no hay delito. Fue a la Cámara de Casación, y el fiscal de Casación, Javier de Luca, dijo, no hay delito, y ahí se cerró. Pidieron reabrirla con supuestas nuevas pruebas, que eran una escucha ilegal que había entre Héctor Timerman, que murió en el medio de esta causa acusado de traición a la patria e impedido de ir a tratarse un cáncer por el juez Bonadío, entre Héctor Timerman y Guillermo Borger, que era el titular de la DAIA, donde Borger le decía, ustedes están hablando con los iraníes. Y Timerman le decía, ¿con quién querés que hable si los imputados son iraníes? ¿Con suecos? O sea, los imputados son iraníes porque se desvió la investigación, eso lo conoce mucho más Roberto que yo, había 2 pistas, la iraní y la siria, y solo se siguió la iraní, con lo cual los imputados son iraníes. Bueno, con esa escucha ilegal y una nueva presentación de un familiar que se llama Luis Sirseski, pidieron reabrirla. De vuelta, el juez Rafecas dijo, no hay delito. La Cámara Federal dijo, no hay delito. El fiscal de Cámara de Casación dijo, no hay delito, pero ahí aparecieron los jueces Borinsky y Hornos, que se juntaron con Macri 6 días antes de resolver esto, y reabrieron la causa. E hicieron lo mismo que acaban de hacer ayer los jueces Petroni y Barrotavenia. No solo la reabren, sino que sacan a todos los jueces que dijeron que no había delito. Bueno, acá pasó lo mismo. Ayer los jueces Petroni y Barrotavenia, también nombrados por Macri, lo que hacen es sacar a todos los jueces que dijeron que en el caso Memorándum no hay un delito y que en el caso de OTESUR tampoco había ningún delito. En el caso de Memorándum se la dieron a Bonadío. Y ahí empezó de vuelta todo esto y Bonadío es el que impulsa esto y ya con la Cámara Federal, con los jueces que habían puesto Macri a dedo. Porque todo se encadena. O sea, Macri ¿qué hizo? Sacó a los jueces que decían que acá no había delito y puso a jueces que dicen acá hay delito. Bueno, y así sostienen esto hasta el día de hoy. Y esto que vos decías, quieren hacer un juicio por un acuerdo entre 2 países, firmado por 2 cancilleres, que pasó por el Congreso y que además nunca entró en vigencia. Ahora, Porque, yo digo, todos esos diputados y senadores que lo votaron, ¿no les da vergüenza? ¿No deberían en este momento estar saliendo en todos los medios llamando y decir, yo quiero decir que yo voté eso? No puede decir que es un delito porque yo, un legislador nacional, lo voté. ¿Cómo va a ser un delito votado por un legislador nacional? Ahora, yo recién le decía a Artemio, ¿qué sentido tiene que sigan persiguiendo a Cristina, que está fuera, ni siquiera está haciendo actos? Digo, va a ser ahora un acto pequeño, no es un acto, ¿no? No es un acto lo que va a hacer. Y a mí me queda que son los últimos manotazos de ahogado de Patricia Bullrich, que hace un antikirchnerismo feroz, que toda su propuesta es el antikirchnerismo, desterrarlo, eliminarlo, matarlo, desaparecerlo, ¿no? Porque ya hay alguien que le pasó todo esto, que estamos en otra pantalla ahora. El efecto que buscan es un efecto disciplinador sobre el conjunto de la sociedad, ya no sobre la clase política. Sobre el conjunto de la sociedad. Si pueden hacer esto con Cristina o con cualquiera de nosotros y nosotras, pueden hacer lo que quieran. Contra que no puede pagar el alquiler, contra que con todo derecho reclama que le bajen el impuesto a las ganancias, y contra los que eligen sindicatos o para que dirijan sus sindicatos, gente que es kirchnerista o adscriba al kirchnerismo, digamos. Es para el conjunto de la sociedad que no se deja o no se deja llevar, digamos, no se deja cabrestear como el poder económico quiere, digamos. Me parece que eso está clarísimo cada vez más. No es Cristina, es con el conjunto, es con todos y con todas. Que el mensaje es clarísimo, o sea, si vos querés generar igualdad, ese camino termina en Comodoro Pi. Ese es el mensaje que te dan. Así es. Que es histórico. Es histórico.
¿no? Cuando Perón llegó al 50-50, antes utilizaban otros medios, ahora los fierros son judiciales y mediáticos, Claro. pero lo tumban porque llega al 50-50. No hay ninguna duda de eso. Claro. Lo que decía la derecha, dice Lenin, decía que hay semanas donde no pasa nada y hay semanas donde transcurren décadas. Bueno, hay otra cita de Lenin que dice, la política es economía concentrada. Claro. Y efectivamente, lo que está sucediendo en Argentina es lo que señalaba Ari. 51.8 Claro. es intolerable. Claro. Bueno, claro. estamos en 44. Ahora, vos fíjate que 44 puntos, mirá lo que hicieron. qué difícil, ¿no? Recién estábamos todos discutiendo estas cosas ahí en el camarín y hablábamos de por qué llega la extrema derecha y la insatisfacción democrática. Y decíamos, uy, este llega después de Alberto y Bolsonaro llegó después de Dilma. Me acuerdo que Lula se la quería comer a Dilma en ese momento, ¿no? Decir, bueno, Solaparon la discusión, pero dice que era fuera muy intensa fue. sí, estaba muy enojado. Pero ahora digo, si estás en un lado y satisfaces democráticamente, terminás en cana. Si decís, no, yo voy a ser más cauteloso porque este no es momento para hacer ese tipo de cosas, voy a caer, me van a voltear. Si hago lo mismo que hacía Cristina, entonces te destruyen porque generás esa insatisfacción, ¿no? Claro, y si no, haces lo contrario a Cristina y preparás lo que señalaba la nota de Lijalat, una articulación con los sectores de poder, militar y judicial, sabiendo que lo que vas a hacer va a requerir de sobredeterminación de los aparatos represivos. Y por eso pones a alguien que votos no trae, pero articula, como Claro. Villarroel, Claro. con esos sectores. Hay dos caminos, o satisfacer las demandas populares y te sostenés por el consenso de la gente, O por la o represión. a palos. Recién hablabas vos de la insatisfacción, Nico. Sí, creo que hay un solapamiento de dos fenómenos en estos casos que estamos mencionando. Uno que es global, o por lo menos desde todo Occidente, y que tiene que ver con un capitalismo que en esta etapa no satisface a las mayorías, que no apunta a satisfacer a las mayorías, y eso va erosionando los consensos democráticos, por supuesto, porque ¿qué es la democracia de alguna manera sino un gran pacto entre las élites y el pueblo, donde a cambio de una base de prestaciones que varían de país en país, pero en general tienen que ver con comida, techo, salud, educación, la mayoría no cuestionan las instituciones de dominación. Entonces, los de arriba garantizan lo básico para los de abajo se bancan cierto... Bueno, eso se rompió, ¿por qué? Porque ya los de arriba no garantizan lo básico para los de abajo y porque además, con las nuevas tecnologías y demás, hay maneras más económicas, más eficientes de controlar a la gente que tenerla contenta. Eso por un lado, y está pasando en Estados Unidos, y está pasando en Europa, y está pasando... Y después se tenés en Latinoamérica, donde existen élites que están acostumbradas desde hace 2, 3, 4 generaciones a meter mano cuando algo no les gusta, directamente. Que eso es un fenómeno distinto. Y ahí es lo que lo vimos en Brasil, cuando le dan el golpe a Dilma. Dilma, que había tomado medidas más parecidas a las que pedían ellos, había puesto un ministro de Economía más liberal, pero le pegaron una patada en el orto igual. En Bolivia, Evo, en el noviembre del 19, tenía superávit fiscal, tenía acumulación de reservas, tenía todo lo que le dieron el golpe igual. Digamos, ahí hay una cuestión que es particularidad de la idiosincrasia latinoamericana, que tiene que ver con elites jugando a la política como si fuera un parque de juegos en su propia casa y sin respetar la voluntad popular, algo que quizás en otros lugares es distinto. Pero la combinación de ambos factores, de los niveles de insatisfacción crecientes, sistémicos, más allá de las decisiones que tome o no cada gobierno, sumado a la cultura de las élites latinoamericanas, de que cada vez que un gobierno se vuelve poco popular, y es decir, deja de tener sustento y se vuelve barato en términos políticos, correrlo, van y lo corren sin ningún problema. Y eso es lo que ha generado los casos de Brasil, de Bolivia y demás. Acá, creo que el kirchnerismo de alguna manera durante un tiempo sirvió como colchón. El bienestar que había dado el kirchnerismo sirvió como colchón. Bueno, ese colchón obviamente se está agotando, se agotó en los últimos años. Claramente. Y por eso es que hay que pensar en algo diferente. Por eso toda esta discusión sobre las melodías, las canciones, los estribillos y demás. Claro. Pero creo que pasa un poco por ahí, que hay cuestiones que
que van más allá de lo que hizo o dejó de hacer este gobierno, de las críticas o no que hubo en la interna, del rol de los medios en la Argentina. Hay cuestiones que son más grandes y que tenemos que verlas porque si no se nos escapa parte del análisis. Estructurales, es verdad. discutía- Bueno, acordate la bandera de Matteo Salvini en Italia. Sí. Yo vengo a tomar las banderas que la vieja izquierda traicionó. Lo mismo dicen Bueno, los que ahí Le Pen en Francia. hay también. otro factor. Que es una izquierda que se distrajo de las reivindicaciones materiales para concentrarse en reivindicaciones simbólicas que son muy importantes para algunos sectores, pero que no son adoptadas por la mayoría como propias. La izquierda Dolce Gabbana, esta, que conduce buena parte de los destinos de los progresismos rosas que han aparecido, tienen como arqueología aquella sentencia de Margaret Thatcher. Mi mejor invención, Tony Blair. Claro. Bueno, este es el despliegue de aquella vieja sentencia de Thatcher y hoy tenemos que sufrir esta circunstancia. Después todo lo demás está, el TikTok, el avance de las tecnologías, eso es verdad, lo manejan mejor ahora. Sin Dilma no se explica Bolsonaro y obviamente sin la insatisfacción que se produce a partir de desconocer el contrato electoral del 2019 no podríamos estar explicando, no sé si a Milei, pero el volumen que adquiere El volumen, la figura claro, de Milei. el volumen. Se metió Horacio Rosati en la campaña. ¿Por qué? ¿Qué hizo? Acaba de decir, si una dolarización elimina la moneda argentina, es inconstitucional. Mira vos. O sea, básicamente dice cómo tienen que hacer para que no sea inconstitucional. Les está marcando sí. un poco el camino. Bueno, pero- que no se puede dolarizar, está Que diciendo. no se puede dolarizar, o sea, le está diciendo a Milei, no se puede dolarizar. Rosati, un hombre muy cercano. Bueno, él se siente presidente, ¿no? Él actúa como presidente Rosati muchas veces. Quisiera. Sí, Quisiera, es el presidente de la Corte. Así que presidente es. Claro. ¿O no? Sí, de la Corte, De verdad. del Consejo Igual de está haciendo Magistratura. campaña Milei, ¿no? Porque si un tipo como Rosati dice no hay que dolarizar, los Y- que votan a Milei van a decir aguante Milei. Porque si hay un representante de la casta que no quiere pagar impuestos a la ganancia, y todo, es Rosati. No sé si lo conocen, ¿no? ¿Qué sé yo? Son esos que Poco están conocido, enojados. es cierto, pero es verdad lo que dice Roberto, que Milei, cuando le dice vos sos un ensobrado, a los periodistas Sí, que claro. históricamente el kirchnerismo señaló, por supuesto que la campaña de los periodistas contra Milei, otro gran derrotado que hay que analizar en la PASO con Milei, son los periodistas hegemónicos. Claro. Lo demonizaron, lo intentaron, y mira cómo terminó. Que Esa son es otra- todos de Juntos por el Cambio. sí, y bueno, ojalá fueran todos. Pero bueno, la mayoría es de Juntos La por el Cambio. mayoría de Juntos por el Cambio. Pero eso hay que tematizarlo y sacar conclusiones. Claro. Porque si no, nos equivocamos. Pero bueno, vamos a Contame ver. un poco de, Ha tomado una posición interesante. de la elección de Chaco y qué conclusiones No. ha sacado. Yo creo que lo que se está consolidando en Argentina, más allá de las encuestas, es un escenario de segunda vuelta. O sea, me parece que está bastante claro que acá va a haber una elección donde tanto Javier Milei como Sergio Massa van a terminar dirimiendo en segunda vuelta cuál va a ser el próximo gobierno. La caída de Patricia Bullrich es indisimulable. La primera que no disimula es ella. Un poco por lo que vos señalabas, sigue dirigiéndose, interpelando a un espacio político en el cual no compite. Me acuerdo de Schiaretti cuando terminó, que es otro que también terminó, le ganó Milei en Córdoba. ¿Y a quién criticó? Es que no es, A Cristina. no es que, claro. no es solo que ella no es la candidata, que el candidato no es kirchnerista, sino que además no está participando. No está participando. Le está pegando a alguien que no Bueno, el está. sábado sí, el sábado reaparece. Bueno, pero ella no sabía ni sucedió, digo. O sea, hoy no está. Y aunque aparezca una vez en la campaña, está claro. Digo, si gana Massa no va a ser en este caso porque no es como Alberto que todos los actos, ¿se acuerdan? Lo hacía con Cristina, tenía preponderancia enorme. Esto es distinto. Parece que atrasan y se nota este tipo de liderazgo. Por lo tanto, esto yo creo que se está consolidando, pero querría desandar un malentendido que va a surgir ahora con Mendoza. Vamos a acostumbrarnos a que cada elección donde Juntos o eventualmente Milei tenga buena performance, eso va a significar el fin nacional de la alternativa de Massa. Yo traje acá algunas placas, ninguna novedad para todos nosotros, pero que muestran cómo está desanclado
el escenario nacional, en este caso Chaco, es una provincia que aporta casi el 3% de los votos, un escenario importante, y además el Coqui Capitanich, por su trayectoria, es una figura de peso, digo es, no fue. Es una figura de peso en el armado eventual de una propuesta hacia adelante. La primer placa que vamos a ver es el resultado de las PASO del año 2023. Acá tenemos 37.3 para el Frente Chaqueño, 42.4 para Juntos por el Cambio, obviamente ya sumadas las dos alternativas que se presentaban. En ese momento todavía estaba vivo el alcalde de la ciudad. 42.4 en total de la suma. Vamos a la segunda placa, que es el resultado que efectivamente se observa en esta elección provincial general. 41.7, 46.3. Las diferencias se conservan, hay un poquito de acercamiento del Frente Chaqueño con respecto a la oferta de Juntos por el Cambio, pero digamos que el escenario es más o menos parecido al que se dio en la PASO 2023. Pero mirá lo que pasó luego de la PASO en las elecciones nacionales, PASO, en Chaco. Estos fueron los resultados. Massa, acordate que veníamos de una derrota, digo acordate Roberto, Ari, Sí, todos, sí, sí. acordémonos de que veníamos de una derrota de 5 puntos en la PASO del 2023 y sin embargo se consolida este escenario nacional, a ver si podemos volver con la plaquita anterior, donde Massa obtiene una figura, un triunfo importante por sobre Javier Milei, que Claro. ni siquiera ranqueó en la PASO. Claro. Y ni siquiera ranqueó en las elecciones provinciales. Claro. O sea, ese fenómeno que a Sí, muchos sí. nos confundió, diciendo, bueno, este no funciona. No aparece en ningún lado. Sí. Y bueno, ahora tampoco funcionó. La Libertad Avanza en la general de Chaco, donde sumados creo que están en el torno al 4%. Sí, más o menos en eso. Y sin embargo, fíjate lo que midió Milei en la PASO anterior. Con lo cual, quiero decir, el escenario que se dio en la PASO, en la elección provincial de Chaco, no es extrapolable a nivel nacional. Así que incluso en Chaco, Massa va a volver a ganar. Y si la participación aumenta, creo que la diferencia va a ser un poco mayor que la que tuvo. No estoy hablando de una elección de las históricas del peronismo, pero sí que Massa va a volver a tener una impronta triunfadora en una provincia que es muy importante para el despliegue del norte grande. Por lo tanto, extrapolar los resultados de una elección provincial a la nacional es una impostura, que es lo que está haciendo toda la derecha, Sí, todos los periodistas. y los grandes analistas de ellos, Sí, sí, que sí, son, sí. o sea, los que van a los programas Sí, sí. de los supuestos medios propios a explicar obviedades. Ni siquiera sé para qué, sinceramente, porque esa cosa de que si todos decimos que gana uno, gana ese, bueno, no sucede, no se concreta, no sé para qué. Al contrario. Claro. En general pasa al revés. No Bueno, y entiendo. eso de que esa es una, si todos. Y otra es la suma de dirigentes. Abrumar desde el primer concejal al último Claro. gobernador en una foto y creer que con eso vos estás interpelando a la ciudadanía. Muchachos, ya está probado de que eso no está funcionando en Argentina. Es más, para salir de la apología del oficialismo. El oficialismo lo probó en 2021. Una foto de unidad más grande que la elección del 2000. No se fue nadie. Es más, la conclusión era, llegamos unidos. No eran unidos. No. Llegaron unidos en la cúpula. Claro. Pero abajo se les partió la base de representación de 4.1 millones de electores. Ni siquiera lo consideraron en el discurso de que se había roto el Frente de Total. Todos. Porque para muchos el Frente de Todos siguió unido. ¿A dónde siguió unido? No siguió unido. Claro. Recomponer esa unidad, lo que se pueda, es parte de la tarea a realizar. Por lo tanto, no hay posibilidad de proyectar la elección nacional y el escenario de segunda vuelta se va consolidando a medida que se van sucediendo las elecciones provinciales. Esperemos ahora, preparémonos para lo que se viene el domingo que viene. En Mendoza. Ahora viene Mendoza a ver lo que va a ser eso, ¿no? Un show, ¿eh?
Ahora, Fuego artificial, sí, ya se terminó todo. lo que está pasando en el fondo es una extensión territorial del radicalismo otra vez. Notable. Sí, sí. Que hace tiempo que no veíamos, ¿no? Y uno escucha a los analistas diciendo a partir de diciembre Juntos por el Cambio va a tener tantos gobernadores. No, a partir de diciembre el radicalismo, va a tener tantos va a ser gobernadores. gobernadores. Claro. El radicalismo. Porque si ellos salen terceros, es muy factible que se rompa. Y la verdad es que los radicales van a tener mucho incentivo para romper. Mira, Porque van a compartir el éxito con Bullrich. O con Así es. Lo que quede junto. Juntos por el Cambio es una coalición electoral. Ellos mismos lo han dicho muchas veces. No una coalición de gobierno, no una... Bueno, si con una coalición electoral salís tercero, necesariamente la replanteás para la siguiente elección. Claro, ¿no? claro. Y yo no sé si se van a romper después del 22 de octubre o ya se están rompiendo. Prestemos mucha atención a lo que pasa hoy a la tarde en el Congreso. Cuando se va a votar el tema ganancias, Claro. y tengo entendido que el bloque de Juntos por el Cambio no va a votar con una posición unificada. Tengo entendido de que hay diputados del Radicales. radicalismo que van a votar a favor. Jacobiti. Que no van a dar quórum, pero que si se consigue el quórum, que hasta ahora estaría, después cuando sea el momento de levantar la mano, no van a oponerse, sino que van a levantar la mano para aprobarlo. Ojo a esos movimientos, porque Juntos por el Cambio era una coalición electoral. Claro. Y que era una coalición electoral que centraba su existencia en juntar todo lo que no fuera kirchnerista o peronista. Claro. Y eso se les terminó, se le acabó ese negocio. Claro. Bueno, Y está... van a tener que convivir cada vez más con... El que primero lo vio, ¿quién fue? Macri. Macri y Cristina. Este tipo, Macri y Cristina son los dos tipo que la de vieron alianza, antes, obviamente. los 3/3, y dijo, pues por acá no vamos. Obviamente, por algo son los dos que manejan o que siguen conduciendo de alguna manera estratégicamente los espacios. Pero de alguna manera, a ver, yo creo que hay que empezar a ver a Juntos por el Cambio como las canchas de pádel, los parripollos, digamos. Fue un negocio que en un momento fue muy efectivo y muy masivo, pero que dura unos años y cuando se acaba, se acaba. Claro. Y creo que un poco se les acabó eso, se les acabó ese yeite de decir cualquier cosa que no sea kirchnerismo, está bien, porque apareció una disyuntiva mucho más poderosa en el escenario. Igual una digamos. cosa, con lo que decía Artemio, también a ellos les cobran un mal gobierno. Obvio. O sea, también a Juntos por el Cambio se le rompió la base de sustentación por abajo, Claro. porque no cumplieron las expectativas del gobierno Por que supuesto. prometían. Yo creo que el fenómeno de Milei es que venimos de dos expectativas incumplidas y aparece uno que no estuvo en ninguna de las dos. Claro. Y eso genera un montón de adhesión en personas que hace 8 años que no ven reflejado en un gobierno lo que quieren que pase. Y el tema del salto al vacío, la verdad es que es bastante humano, ¿no? Digo, muchas veces cuando vos tenés un malestar muy grande, cuando estás muy enojado con una situación, te vas y no sabes a dónde te vas. Sí, yo estás narrando ¿No? parte de mi vida. No sé cómo tomarlo. Che, volviendo un poco al comienzo de esta charla, estuve hojeando la nota de Rosati y en un momento le preguntan por Comodoro Pi. Porque le preguntan ¿Dónde por queda? una nota que había dado hace 4 años, donde usó la metáfora del horno para referirse a los tribunales federales de Comodoro Pi, y donde dijo que se mueve al calor de las coyunturas políticas. Le dice, ¿sigue empezando lo mismo? Y Rosati, casi a la misma hora, pues esta nota la debe haber dado más o menos al mismo tiempo que salían los fallos de la Cámara, dijo, esas etapas se han ido superando. Y el periodista repreguntó, ¿entonces hubo una depuración en Comodoro Pi o una mejora? Y Rosati dijo, hubo una mejora. Y ha habido un cambio generacional, un cambio subjetivo, pero también de condiciones objetivas. Hay cuestiones como metodologías que no resisten el paso del tiempo. Veo otra mentalidad. Bueno, digamos que la única que entró a Comodoro Pi nueva es Capuchetti. Ujú. Pero es muy impresionante si vos ves la cronología de cómo llegamos hasta ayer. Que es, primero, todo lo que hicieron antes, digo, pero el último año. El pliego de la jueza Figueroa estaba desde abril en el Congreso. Juntos por el Cambio se abroqueló para no votarlo hasta que cumpliera 75 años. Cuando cumplió 75 años vino la Corte, Rosati, y dijo, la sacamos de un plumazo, pese a que hay antecedentes de, mientras el Congreso está tratando un pliego, no sacarla de un plumazo. Perfecto. Eso fue la orden. Al día siguiente de que la sacan a Figueroa, Clarín y La Nación dedicaron todo el fin de semana a escribir el fallo de Petroni y Bertaveña, porque publicaron Morales Solá y Clarín en tapa que tenían que fallar de Claro. esta forma.
Y los jueces, efectivamente, a los pocos días, sacan el fallo tal como ellos quieren, sin que quede registro, porque es importante lo de Figueroa. Figueroa iba a votar en contra de esto. Es más, había dejado sus votos escritos. Iba a argumentarlo. O sea, estas cosas que estamos explicando nosotros las iba a escribir una jueza de la Exacto. República. Falta la disidencia. La Así es. disidencia de Figueroa está escrita, estaba guardada en una caja de seguridad de su juzgado, y lo que hicieron fue que no quede un solo registro en un fallo judicial de que esto es una barbaridad. Claro. Hubiera salido 2-1 igual el fallo, hubiera salido igual. No, pero estaban los argumentos en perdía manos de fuerza. una jueza. Y pierde fuese porque queda registro. Claro. Bueno, hoy este tema de la publicidad electoral nos quita tiempo, así que lo vamos a terminar un poco antes. Muchas gracias. Gracias. Ya venimos, dale. Un país unido por la radio.